Quiero contarte algo y simplemente lo quiero decir porque es que pasó y de verdad me dio, ahora sí que me dio de todo, diría mi abuelita. Pero es que la realidad lo quise usar como parte de la ilustración para esta noche porque hace no mucho, quizá un par de meses, cambiaron el asfalto en el lugar donde yo vivo. Y entonces pusieron un nuevo asfalto y después del asfalto, como era el estacionamiento, pues había que pintar las rayas. Óyeme, yo he descubierto algo que es absolutamente raro. Pero ¿cómo es posible que la gente no le guste hacer lo que hace? Y nosotros como hijos de Dios amamos lo que amamos porque eso hacemos lo que hacemos. Hemos entregado nuestra vida al Señor y a Él pertenecemos y solamente queremos hacer su voluntad. Pero hay gente que no quiere hacer absolutamente nada y que tiene un corazón duro y que dice, eso no es lo que me toca a mí. Y lo que te voy a enseñar es algo interesante, porque el que vino a pintar las rayitas del estacionamiento realmente no le importaba su trabajo y no hizo ni siquiera una extramilla. No me digas eso. Mira entonces en tu pantalla. ¿Puedes ver eso? No sé si estás viendo en mi pantalla. Bueno, ahí estoy yo y estoy señalando eso para que veas que sí estaba yo ahí. Ahora, ¿qué es lo que estoy señalándote? Lo que te estoy señalando es, mira eso. No tengo cómo hacer zoom, pero ese es mi carro, esa es la rayita. ¿Puedes ver que había una hoja? Y este infeliz no fue capaz de moverla. Era solamente con el pie hacerla a un lado y seguir pintando. Puedes darte cuenta. That's not my job. Y no hizo eso. Ahora, eso es nada. O sea, te puedes encontrar el trabajo que le importa poco a la gente. La gente tiene corazón para hacer nada. Le da igual poner la tapa donde sea. Si tuviera OCD estaría desesperado. Pero la verdad es que no solo es así. O sea, por favor pon la alcantarilla. Y le importa poco. Mira cómo pone la alcantarilla. Nunca se imaginó que al poner la banca iba a salir agua de ahí. No me digas eso. O sea, de verdad no importa. La gente no le importa lo que hace. Hay quien sí. El problema está en el corazón. No estoy dispuesto a hacer absolutamente la extramilla. No quiero hacer nada. ¿Y sabes qué? Vengan conmigo. Salgamos de la foto. Ven aquí. Cuando yo crecí, todos somos hispanos, entonces en algún momento seguro pues tú tuviste a alguien que hacía de comer o tenías la nana, la señora que cuidaba, que ayudaba, que limpiaba. Nosotros teníamos una, Chelo se llamaba. Y Chelo también hacía no solo la limpieza, también hacía de comer. Pero como Chelo compraba todo a granel, compraba el frijol a granel y ella traía el frijol y lo que hacía primero, ella se iba a la extramilla, mira tu pantalla, los frijolitos. Ella lo que hacía era separaba los frijoles porque los frijoles a granel traen piedras. No solo te embarcan porque pesan más, sino que además te destruyen la muela. Entonces lo que había era gorgojos, este animalito que se comía el frijol bueno, y lo que hacía era separar lo bueno de lo malo. Y yo quiero que tú y yo veamos esto porque tiene todo que ver en la noche de hoy. Capítulo 13 de Mateo empieza y va a haber 8 parábolas. Y nosotros vamos a ver solamente una parábola hoy, y es la del sembrador. Y en esta parábola el Señor nos va a enseñar muchas cosas. Lo que el Señor nos va a enseñar, entre otras, es que estas parábolas las va a usar para separar, para poder en verdad separar lo que está bien de lo que está mal. Mira por favor en tu pantalla. Las personas o la persona es responsable por el tipo de corazón que tiene. Y tú tienes que ver si tienes un corazón duro. Si es meramente superficial, quiere decir que se mueve a través solamente de las emociones. Ay, pastor, yo soy bien emocional. Quizá eres así. A lo mejor tienes un corazón engañoso. La Biblia dice que sobre todas las cosas hay que guardarlo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia, Dios. Pero también tú puedes encontrarte con un corazón suave y tierno, listo, fértil, preparado. Así es que de eso vamos a hablar esta noche. Y lo que queremos saber es cómo Jesucristo va a usar las parábolas como un instrumento para cernir y poder sacar la piedra, lo duro, lo malo de lo bueno. Y lo que va a usar con las parábolas el Señor es algo que a ti y a mí nos debe de dejar ver lo siguiente. Cristo Jesús tiene mucha misericordia y a partir de aquí va a usar parábolas para no generar más condenación en estos fariseos que ya han demostrado que detestan la obra de Dios. Bueno, ¿te acuerdas? Hace 2 semanas vimos que de hecho se habían asociado con los herodianos para destruirlo. Así es que Cristo Jesús nos va a mostrar con las parábolas la misericordia de Jesús, porque estos fariseos van a empezar a oír las parábolas y la van a escuchar como meramente historias, nada más como historias, mientras los que siguen a Jesús empiezan de verdad
a discernir y a entender. Ahora, tú y yo tenemos una responsabilidad y tiene 3 pasos, y uno de ellos obedece a 2 pasos importantes. Pero Cristo Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí tiene que hacer 2 cosas, y no puedes hacer una sin la otra. Necesitas cargar tu cruz y negarte a ti mismo. Y la razón por la que yo digo eso es porque yo no puedo ser sensible a la palabra de Dios si no he dejado que Él sea mi Dios. Y hoy lo que vamos a ver que Jesucristo nos va a mostrar es que con las parábolas va a discernir. Ojo con esto, ¿te acuerdas? Lo que está bien, lo que está mal. Ok. Él nos va a enseñar un grupo que es el que escucha y otro grupo es el que no escucha. Y entonces sí, te invito, por favor, leamos juntos. Ya estás ahí en Mateo 13, vamos a leer desde el verso 1. Verso 1 al 3, y dice esto la palabra del Señor. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que se subió a una barca, se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo... Pausa ahí un segundo. Quiero que veas esto, porque ya oímos varias veces parábolas, pastor, parábolas, las parábolas, enseñan parábolas. ¿Qué son las parábolas? Yo te voy a decir lo que son las parábolas, y te lo voy a poner más fácil, lo voy a poner en tu pantalla para que le tomes un screenshot o lo apuntes y te sea más sencillo entenderlo. Pero una parábola es una historia realista que ilustra una verdad espiritual. Es así de sencillo. Cristo Jesús va a usar situaciones que eran cotidianas. En el mundo del judaísmo era común, era muy normal hablar en parábolas, pero usaban algo que tuviera que ver con la historia para lograr un mensaje espiritual, y eso es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el vocablo parábola, ¿de dónde viene? Viene dividido de dos palabras en griego, y es literalmente parábola. Para nosotros en griego es parabalein, y es la palabra para, que quiere decir a un lado, y balei o balein, que quiere decir como echar o colocar. Así es que una parábola es colocar a un lado. Y esto quiere decir, colocas a un lado de una historia un principio espiritual. De manera que entonces tiene un entendimiento solo aquel que ha sido despertado en esta revelación, y lo vamos a ver. Sí, pastor, pero no entiendo bien. ¿Y cómo es que entonces Jesús hablaba en parábolas? Y entonces, bueno, lo vamos a ver. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo para hablar en parábolas? Yo pienso que eran 3 propósitos. Uno de ellos lo acabamos de ver, es que Jesucristo quiere despertar este interés en aquellos que le conocen, en aquellos que le escuchan, y en toda misericordia guardar a los que no han escuchado. Aquellos que tienen un corazón endurecido, que detestan al Señor, simplemente que no lleven mayor condenación. Nadie se espante, está lloviendo, amén, la lluvia es bendición, aleluya por eso. ¿Cuánta falta hace? Vi las caras así de la gente de no manches, ya el fin del mundo, pastor. No, eso ya acabó. No, tranquilos, agüita, todo llega y estamos en manos del Señor, amén. ¿Qué importa? Allá en la casa estamos hablando de la lluvia que cae aquí. Ok. Así que no distractions, venimos aquí. 3 razones. La primera, Cristo Jesús está tratando de despertar el interés. Está lloviendo. Y bien, la segunda cosa que hace es que Jesucristo, y lo vamos a ver en el verso 16 y 17 y en el 19 de este mismo Mateo 13, y es que Jesús va a presentar el reino de Dios para todos los que escuchan, solamente para aquel que está dentro. ¿Por qué? Porque esa es la tercera razón. Porque Cristo quiere que tú tomes una decisión. Cristo quiere que tú tomes una decisión. Así es que eso es lo que va a hacer. De hecho, Cristo va a decir que el que tiene oídos para oír, que escuche. Ahora bien, esta parábola del sembrador lo que va a hacer es, según Marcos, nos va a mostrar que es la que encabeza a todas las parábolas. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hace tiempo hablábamos que de los 4 evangelios, 3 de ellos se llaman sinópticos? Y se llaman sinópticos porque es una palabra compuesta. Sin quiere decir todo junto, y óptico o opsis quiere decir vista o ver. O sea que los evangelios sinópticos son los que son vistos juntos. Y tú vas a poder entender mejor cuando ves los 3 evangelios juntos, porque abonan de distinta perspectiva y ángulo la misma situación. Así que Marcos lo que nos dice en el evangelio de Marcos, tú puedes ver en tu pantalla en el capítulo 4, en el verso 13, como dice Jesucristo: ¿no sabes esta parábola? Y dice: ¿cómo pues vas a entender las siguientes parábolas?
Porque esta parábola trata de la palabra de Dios y de lo que hace en nuestra vida. Y si yo no entiendo lo primero, que es la palabra de Dios, no voy a entender a qué la va a comparar después. El resto del capítulo 13 es comparando. En esto se compara el reino de Dios con, y así es. Así que hoy lo que vamos a ver es cuál es el buen oído. De manera que Marcos 4 empieza diciendo lo que acabamos de leer, que dice, un sembrador salió a sembrar. Marcos 4 comienza con una palabra y dice, escuchen. Así que Marcos dice, hey, atención, escuchen, oigan, atentos. Y tiene la atención, baja la lluvia y entonces dice, no manches, no es ningún efecto, neta bajó justo ahí. Dice, un sembrador salió a sembrar. Y ven conmigo y leamos a partir del verso 4, Mateo 13, verso 4. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60, otras a 30. Lee conmigo el verso 9. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Puedes ver esto? Así que nuestro Señor nos va a enseñar 4 tipos de suelo. Y yo te voy a enseñar el mapa de hoy. No tengo la escritura para ese mapa porque son cosas que quiero que veas como tema. Muy sencillo. 3 puntos para hoy y vamos a ver. Lo primero, quiero que salgas de aquí en el entendido de qué es la semilla. El segundo punto es quién es el sembrador. Y el último punto, que vamos 4 tipos de suelo. Así que vamos a empezar entonces por la semilla. La semilla, la palabra de Dios hace referencia a que la semilla es la palabra de Dios. Esto dice Marcos 4, capítulo 14. Así que el reino de Dios comienza por la predicación de la palabra de Dios. Por la predicación de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios hace lo que Dios quiere que haga. Quiere decir que la semilla, dice la Biblia, o sea, que es lo mismo a la palabra de Dios, es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios lo que nos deja ver es que tiene vida. Ponle cuidado a esto. La palabra de Dios tiene vida en sí misma y va a hacer todo aquello para lo cual Dios le envió. Dice Isaías 55 que así como la nieve y el agua caen en la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come, así hará mi palabra todo aquello para lo cual yo la he enviado. La palabra de Dios tiene vida y poder en sí mismo. Ahora, esta palabra, ojo, en sí misma es la misma palabra de por sí sola. Es la palabra en griego autómato, de donde viene la palabra automático. Lo que quiere decir es sin intervención de nadie. Tú no le puedes decir a la palabra de Dios lo que tiene que hacer, solo háblala. Solo dile al otro lo que Dios ha hecho en tu vida y deja que Dios haga lo suyo. Yo no puedo trabajar en el corazón de la persona. La palabra de Dios tiene poder. Ahora, lo único que sí debes de entender es darle a la palabra la oportunidad de que haga lo que Dios sabe que tiene que hacer, porque tiene poder para llevar fruto. Y cuando eso sucede, entonces sí, comienza a trabajar en tu vida y empieza a suceder algo en tu corazón, que hay fe, porque por el oír es la fe. ¿Te acuerdas? La fe viene por el oír, y el oír es ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, es decir, una vez que volvemos a nacer, es otra vez a llevar nuestra vida nueva. Y dice aquí, no por una simiente o semilla o semen corruptible. Dice aquí, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que el grano es igual de bueno en todos los casos, mi hermano y mi hermana. El grano es vivo, es efectivo en todos los casos. Entonces, ¿qué cambia, pastor? Mira en la pantalla. Lo que cambia es, el resultado es que depende enteramente del terreno en el que la semilla cae. El problema no está en el mensaje ni en el mensajero, está en el suelo, en donde cae. La semilla es la misma, el mensaje es el mismo, es decir, el mensajero es el mismo. El sembrador salió a sembrar, así que la labor del sembrador es meramente sembrar la palabra de Dios. Y bueno, mira lo que dice Juan, capítulo 12,
verso 47 al 49. Esto es lo que hace la palabra. Al que oye mis palabras, es Jesucristo hablando, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién, pastor? La palabra que Cristo Jesús ha hablado. Ella va a juzgar en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. Es el Padre que me envió. Él me dio el mandato de lo que he de decir y de lo que he de hablar. De manera que cuando tú rechazas la palabra de Dios, a quien rechaza es a Dios mismo. Y miremos esto juntos. Si el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, entonces el problema aquí, la diferencia no es ni el mensaje del sembrador, sino es el que escucha, ¿ok? Así que vamos a ver 4 diferentes tipos de oído. Es interesante porque Cristo Jesús nos va a hablar de 4 tipos diferentes de oído, suelo o corazón. 3 de ellos no escuchan. ¿Puedes ver que solamente es uno? O sea, tú puedes ver una población de cristianos donde todo parece que es cristiano, pero realmente solo uno es fructífero. Solamente uno. Vamos a ver quién es y vamos a ver qué. Pero quiero decirte que el problema, ojo, no es que nos falten oídos. El problema es que no los usamos. El que tiene oídos para oír, úsalos. Eso es lo que dice el Señor. Entonces vemos la Escritura como todo el tiempo oír tiene importancia. En Deuteronomio, cuando Moisés escribe esta parte de Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 6 está mostrando que Dios es uno y comienza con el Shema. Y Shema Israel es escucha. Ey, oye, atención, Israel, Jehová Dios uno es. Es importante escuchar. Cristo en Juan 10 dice, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y me siguen. Así que ellas no van a seguir a alguien que no conocen. Entonces ellas están escuchando la voz del que sí reconocen. Ahora, tú puedes preguntarte, pero pastor, ¿cómo yo sé si escuché la voz de Dios? O sea, ¿cómo yo sé si yo estoy bien? O sea, si escuché la voz de Dios, ¿qué hago? Bueno, míralo por favor en tu pantalla. Te lo pongo en la pantalla para que sea más fácil y seas quizá visible, ¿no? Y lo tomes foto o lo apuntes, pero sabemos que estamos escuchando la voz de Dios cuando lo que leemos en la Biblia es lo que otros ven en nosotros. Tu prioridad es la intimidad que tú tengas con Dios. Eso es la prioridad. Que sea como Moisés, que la gente se daba cuenta que Moisés había pasado tiempo con Dios en la montaña. Que la gente cuando se acerque a ti sienta que has pasado tiempo con Dios. Tu prioridad es la intimidad con Dios. Así que ¿cómo sé que estoy escuchando realmente la voz de Dios? Cuando lo que leo es lo que otro ve en mí. Y ese es fruto. Todo el propósito y meta de la parábola del sembrador, por favor pon atención, es dar fruto. ¿El fruto qué es, pastor? El fruto es la evidencia de la raíz. Dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Así que cuando estás ahí, vamos entonces ahora al verso 10. Vamos a leer Mateo 13 del verso 10 al 17. Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. No se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, acuérdate esta palabra, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, ustedes oirán pero no entenderán, viendo verán pero no percibirán. ¿Por qué, pastor? Porque el corazón de este pueblo ha sido insensible. Con dificultad oyen sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían, dice Cristo, y yo los sanaría. Y eso es fuerte. Verso 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y Cristo Jesús está diciendo, a ustedes se les ha concedido literalmente esto, ver y oír los misterios del reino de los cielos. Ahora esta palabra misterio
Pues no pienses que es misterio. Ay, ay, nanita, misterio. Qué misterio. No es miedo, no es terror. Misterio es algo que todavía en tu vida no ha sido revelado, pero que Dios lo va a revelar y te lo va a dejar saber. El Señor está diciendo que todas estas enseñanzas del reino de Dios, para aquellos que ya están dentro del círculo del Señor, que han negado su vida para llevar cargando su cruz y seguirle, a ellos se les ha revelado esto. Pero a estos rebeldes que han rechazado la obra del evangelio, a estos fariseos que dice Cristo Jesús: tú estás muy bien por fuera, pero por dentro eres pura muerte, eres un hipócrita, camada de víboras, así los tacha. A ellos que han rechazado al Señor, aún lo que tienen se les quitará. Es decir, todo esto que tú podrías ver, no hay manera, porque tú me has rechazado. Y entonces es interesante verlo así. Lo que Isaías capítulo 6 verso 9 está diciendo: estos judíos eran incrédulos. Ellos habían rechazado la obra del evangelio, habían rechazado a Jesucristo, no querían saber nada del Mesías, estaban tratando de ver cómo podían destruirlo, y hoy estaban, o sea, en ese entonces, percibiendo las consecuencias de la dureza de su corazón. Y entonces Cristo es atinado, certero de poder hablarle a los discípulos, explicándole lo que la parábola dice, y dice en el verso 18 al 23 la explicación, y les dice: ustedes escuchen la parábola del sembrador. Y empieza a definir estos suelos. Y el verso 19 le dice: a todo el que oye la palabra del reino, ¿y qué? Y no la entiende, el maligno viene y la arrebata. Pausa un segundo. El maligno dice Mateo, pero Marcos dice Satanás y Lucas dice el diablo. Así que lo que Cristo está diciendo es que si tú oyes la palabra de Dios y tú no la entiendes, el diablo, Satanás, dice, va a venir y te va a arrebatar lo que ha sido sembrado en tu corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Verso 20, lee conmigo. Dice, sígueme pues. Y en aquel, dice, en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. No la hay, sino que es solamente temporal. Y cuando por causa de la palabra viene aflicción o persecución, enseguida se aparta de ella. Verso 22, y en aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que la oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla, ahí en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce a un 100, un 60, y a un 60 y a otro 30 por uno. Y esto nos deja en el último punto, que son 4 tipos de suelo. 4 tipos de suelo, o de oído o de corazón. Y el primero que describe nuestro Señor Jesucristo es un corazón duro. Y lo que dice: esta semilla cae junto al camino. Y está describiendo este camino por donde han estado andando y andando y andando, y han compactado la tierra, y en este momento no hay manera de que la semilla penetre en ningún lugar. Ya ha caído ahí. Y me encanta, porque lo que el Señor está diciendo es: ha habido tanta dureza en tu corazón de estar escuchando lo que el Señor quiere con todo amor decirte, que te has vuelto indiferente. Y cuando dice el Señor, y aquí en el verso 18 dice: oye la palabra y no la entiende, el maligno la arrebata. Y yo no sé tú, pero yo he conocido gente que de repente está leyendo la palabra de Dios y dice: no, yo no la entiendo. Y cierra y se va. Y ¿sabes una cosa? Eso es importante tratar, que estamos en una guerra espiritual, que Satanás no quiere que tú leas la palabra. Satanás no tiene problema, de hecho, si tú lees la palabra. Satanás tiene crisis si tú la aplicas. Satanás no tiene problema de que estés hoy aquí. Satanás tiene problemas si tú sales de aquí y aplicas lo que tú entendiste y aprendiste hoy aquí. Satanás lo que está es en una batalla para tu atención ser desviada. Toda la lucha que existe entre nosotros como una batalla espiritual es por nuestra atención. Satanás no quiere que tú pongas atención a las cosas del Señor y no quiere que tú entiendas lo que el Señor está diciendo. Ahora ponle cuidado a esto, porque la realidad es que cuando tú rechazas estas cosas, tú empiezas a creer que eres autosuficiente. Y tú empiezas a creer que es por ti que puedes hacer todas las cosas. Y tú empiezas a entender que no necesitas nada. Y ese es un engaño.
Ese es un engaño que comienza en Génesis 1, donde Satanás se acerca a Eva y le dice: tú no necesitas nada de Adán y no necesitas a Dios, solamente necesitas las cosas. Just get the stuff. Todo se trata de las cosas. Y es la mentira más grande, porque Satanás le dice a ella, a Eva: tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que se abran tus ojos, tú serás semejante a Dios. Y la mentira más grande que existe es que tú creas que tú puedes ser Dios sin consecuencias. Tú y yo no tenemos el poder absolutamente de nada, necesitamos a Dios, pero Satanás viene a distraer tu atención. Ahora, si no puede mantenerte con la atención dispersa, lo que va a hacer es que te va a mantener ocupado, para que tú no pases tiempo en la palabra, y para que si llega a caer una palabra aquí, y a lo mejor tú estás aquí hoy y de repente cae la semilla, Satanás está empezando a ver, y tú vas oyendo la palabra del pastor muy bajita y empiezas a pensar en lo de mañana. Manches, mañana tengo que hacer, sí. Y ya te fuiste de aquí, yo te veo, pero ya no estás. Ya estás pensando en muchas cosas. Ya Satanás te robó, o sea, te perdí. Satanás quiere distraerte en todo, y si no te va a mantener ocupado. Déjame te digo una cosa: una de las cosas que más daño hace a nuestra vida espiritual es la prisa. Y Satanás te va a mantener a prisa en todo. ¿Por qué? Porque tú no puedes ejercer los frutos del Espíritu como Dios quiere, porque tú no puedes amar a prisa. ¿Sabías eso? Tú no puedes ejercer la paciencia andando a prisa, ¿o no? Entonces Satanás quiere distraerte de todas estas cosas, y él no tiene ninguna dificultad en que tú tengas tu corazón endurecido, pero puede ser que un día Dios trabaje en ello y va a empezar a arar tu corazón, quebrantando la tierra de su dureza, y va a trabajar contigo. Pero va a llegar un momento en el que tú le rechaces, y entonces él quiere proteger tu corazón y ya no va a dejar que tú lleves más condenación. Por eso las parábolas para ti son simplemente una historia. O para mí, o para, en este caso, el fariseo. El segundo corazón del que va a hablar es el corazón que es superficial. Este corazón superficial es el que dice que cae la semilla en pedregales y oye la palabra y enseguida está con gozo. Y me encanta ver esto, porque cae la palabra y este corazón está feliz. No, pastor, estoy on fire. No, hice 3 devocionales. Está feliz y está haciendo sus devociones. Está on fire. No. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? No tiene raíz. O sea, esta palabra cae en pedregales, o sea que hay un tantito de profundidad, cayó la raíz, la semilla, pero ya no la ves. O sea, todo se ve bien, parece que está bien. El problema es que en el emocionalismo de este tipo de corazones, cuando tú funcionas solamente por lo que sientes, y viene una prueba a tu vida para ver si tu corazón funciona como Dios te ha programado, el problema es que tú te vas y te alejas de Dios. Y entonces eres de los que quizá dice, o conoces a alguien que es no, sí, yo iba bien, nada más es que me entregué al Señor y todo empezó, pero patas para arriba, pastor. Yo iba bien, empecé a ir a la iglesia, perdí el trabajo y me pasó esto. Y lo que dice aquí en realidad es que no hay raíz profunda. Así es que cuando sale el sol, empieza a quemarla. Es decir, cuando viene la aflicción y la prueba, empieza a apagar tu emoción, porque fue meramente una emoción. Y lo que pasa es que dice, y te apartas de ella. Ya no he venido a la iglesia, ya no estoy leyendo mi Biblia, ya no nada. No, sí me iba re mal, pastor. ¿Ves? Es meramente una emoción en tu corazón. Y ese corazón es superficial. Entonces, el otro corazón es el corazón que es turbado o preocupado. Y este corazón me encanta, y hay que tener cuidado, porque este es el que dice que la semilla cae entre espinos. Y este es el que oye la palabra. ¿Estás conmigo en el verso 22? ¿Qué dice? El que oye la palabra, ponle atención y léemelo. ¿Y qué cosas son las que pasa? Las preocupaciones del mundo y el ¿qué? Y el engaño de las riquezas. ¿Qué hacen? La ahogan. Entonces tú crees que tú estás muy bien y de repente vas viendo la semilla y cae. Pero dice que aquí por lo menos la tierra era más fértil. La razón por la que entiendo eso es porque no solo cayó la semilla, también hay hierba mala que está germinando. Allá hay espinos, allá hay maleza que empieza a crecer de tal manera que la ahoga. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la palabra de Dios está ahí, pero hay muchas otras semillas que empiezan a hablar a tu corazón. Hay voces que están distrayendo tu vida. Hay gente que está influenciándote, ¿no? Hay gente que está tratando de, verdad, alejarte. Y bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos.
y que no se sentó en silla de pecadores ni en silla de escarnecedores, y que en realidad no confíes en el vecino que vive en el cuarto piso y que tiene 5 matrimonios y te quiere hablar a ti porque él dice que ya tiene experiencia. O sea, tienes que tener mucho cuidado de las malezas que hay cerca en tu vida, porque lo que hacen es, ojo, la maleza espiritual en tu vida va a desplazar la semilla, es decir, va a quitarle el lugar que le corresponde al Rey de Reyes, a Cristo Jesús en tu corazón. Tu prioridad es la intimidad con el Señor. Y cuando tú le das ese lugar, es decir, si no le das la autoridad a Jesucristo, se la vas a dar a otra cosa. Cuando tú estás oyendo otras voces, vas a empezar a preocuparte. ¿Por qué? Ponle cuidado a esto. Porque cuando el Señor te sostiene, Él es el que hace todo por ti. Pero cuando tú crees que tú puedes hacer las cosas, tú eres responsable de sostener tu vida. Y no puedo, no tengo poder para eso. Y entonces dice aquí, cuando vienen las preocupaciones y los intereses de la vida, por eso ves la gente ansiosa. Mi hermano, la ansiedad y la angustia no es otra cosa que incredulidad. El problema está en estoy tratando de cómo funcionar mejor, como si mi problema, y siempre lo digo, estuviera en la funcionalidad, no está en lo que yo hago, está en lo que yo soy. Y cuando no reconozco que soy hijo de Dios porque no tengo identidad con Él, entonces cuando no tengo control de algo me preocupo. ¿Y cómo voy a pagar este mes, pastor? Pero te has olvidado que la Biblia dice, Jehová es proveedor. Y entonces dice, Jehová Rafa, pastor, sí, Dios es sanador. Ajá, ¿lo crees? Oh, sí. Y entonces te viene una enfermedad y dices, no, ay, ¿qué voy a hacer? Ah, entonces no querías que era Jehová Rafa. Jehová es proveedor, pastor. Ajá. Y cuando te quita el trabajo para ver si es cierto que crees eso, entonces dices, ay, pastor, ya no. Y cuando pasa esto, es una vida preocupada en qué como, en qué bebo, en cómo me visto. Y dice Jesucristo algo bien importante en este corazón: ten cuidado con el engaño de las riquezas, porque tú y yo pensamos que la riqueza lo que nos va a dar es tranquilidad. Y yo he estado con personas en mi oficina que han venido de verdad con el corazón destruido porque dicen, pastor, estoy viviendo en esta mansión que es una jaula de oro para mí. Yo quisiera volver a la casa chiquita. Ahora los cuartos están tan dispersos que ya casi no veo a mi hijo. Mi marido está trabajando tanto y tanto y tanto y tanto que ya no está en casa. Y creemos que la riqueza va a cumplir todas las cosas que promete. Mi hermano, no es verdad. El único que cumple lo que promete se llama Jesús. Así que no va a satisfacer nada. De hecho, dice el engaño de la riqueza. La riqueza no es mala. El problema está cuando la pongo en primer lugar y yo me rindo y le adoro. Y el amor a la riqueza es lo que es malo. Pero tengo que tener cuidado, porque si me pone inquieto y yo busco primeramente en la añadidura y no en el reino de Dios, estoy invirtiendo las prioridades. ¿Te acuerdas? Tu prioridad es el Señor, y tal cual como el Señor dice. Entonces, la última de las bases, superficies, corazones, suelo o el oído, es el que es fructífero. Y el que es fructífero me encanta porque dice, este sí, la semilla encontró un terreno bien preparado y germinó y dio fruto a 100, a 60 y a 30. No todas las personas dan igualmente el fruto. Ahora, me encanta porque esta palabra fruto, literalmente veíamos que es la evidencia de la raíz, pero ¿sabes una cosa? Todo el tema de la parábola del sembrador, el tema, la meta es dar fruto. Trata sobre el fruto. Pero tenemos unos enemigos que no permiten que eso suceda. Y son estos 3 corazones que acabamos de ver. Un corazón duro, un corazón superficial y un corazón preocupado. Ahora, el corazón duro, según la Biblia, lo que acabamos de ver, el corazón duro opera en que Satanás, el diablo, te arrebata la semilla. Lo cual quiere decir que el primero de los enemigos que tenemos tú y yo es el diablo. El segundo enemigo que tenemos es el corazón superficial, el que está lleno de emociones y demás, es una carne que falsifica sus emociones y que cree que está bien, y en la primera prueba ya estoy súper sentimental y ya fácil de ofender y no puede ser. No, ese enemigo es tu carne. Y el último es el mundo, el engaño de las cosas del mundo. Pablo dice en Romanos 12, capítulo 12, verso 2, él dice, no te conformes a sino transfórmate a través de la renovación de tu mente, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El problema está en que confórmate o transfórmate.
Pero no tomes la posición que tiene este mundo de decirte y de regir tu vida en qué cosas son las que tú tienes que hacer. No permitas que la cultura de este mundo rija tu vida. Es el Señor y su palabra quien debe de gobernar en tu vida y de ser transformado cuando permito que su palabra caiga en mi corazón y el Espíritu Santo la ponga en una dimensión que en mi mente no he pensado sino en Él, y medito de día y de noche, y entonces todo lo que haga seré prosperado, diría Josué. Así es que lo que hace el mundo es distraernos. Entonces tengo tres enemigos: Satanás, yo mismo y el mundo. Mi hermano, a veces le echas la culpa a Satanás y el problema eres tú o soy yo. Porque a veces mi lucha no es con nadie, sino conmigo mismo. Soy un mugrero. El problema está en que yo mismo le pongo excusas, todas, para hacer lo que yo quiero. Y tengo que tener cuidado con eso. Tres enemigos: el mundo, mi carne y el diablo. Entonces, lo que tenemos que hacernos es esta pregunta hoy, tú y yo, ¿a qué? Y es esto: ¿en dónde está cayendo la palabra en mi vida hoy? ¿Cómo examino si estoy dando fruto o no? La importancia, ¿te acuerdas de esta parábola? Es dar fruto. Ahora, la manifestación del fruto está en lo que los otros ven, la evidencia de la raíz. Y de hecho, Gálatas capítulo 5 nos cuenta Pablo que hay un problema en mi carne y lo que el Espíritu quiere hacer. Y es que estamos en lucha para que no haga lo que yo quiero, o hago lo que el Espíritu quiere, o hago lo que mi carne quiere. Y la carne tiene fruto. La Biblia le llama obras, que es ira, contiendas, celos, borracheras, todo esto que tú puedes ver en Gálatas 5 a partir del verso 19. O lo puedes ver ahora en el verso 17, como dice, estás en lucha con eso, pero a partir del verso 22 te dice, no, espérame, los frutos del Espíritu, o el fruto es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay cosa que el mundo te obligue a amar. No puedes hacerlo sino solamente a través del Espíritu. Entonces, si la meta es dar fruto, la pregunta es esta: ok, ya entendí, pastor, la palabra, es la semilla, el sembrador es el Señor, o también nos pide a nosotros que seamos así como cristianos. El sembrador puede ser el pastor, el sembrador puede ser el misionero, el sembrador puede ser el evangelista. Ya entendí. Y las clases de terreno: tengo tres enemigos, el mundo, mi carne y el diablo. Sí, pastor, pero si la meta es dar fruto, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cuál es la clave del fruto? No lo tienes en tu pantalla, pero apunta ahí en donde estás, en tus notas o en tu Biblia. Juan capítulo 15, verso 4 y verso 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, lo cual quiere decir la rama, no puede llevar fruto por sí misma. Si no permanece en la vid, no va a llevar fruto. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. ¿No dice tu Biblia va a ser más difícil? Separado de mí nada puedes hacer. Nuestro objetivo como cristianos no es el fruto que producimos, es la conexión que tenemos con Dios. Tu prioridad es la intimidad con Dios. Ahora tenemos una responsabilidad que hacer hoy. Y la responsabilidad quiere decir la habilidad de responder. Tengo que responder no solamente con el fruto que sea visible en mi vida y con eso le dé gloria a Dios, pero también con poder decirle a los demás lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y entonces tú y yo empezar a esparcir semilla, empezar a predicar la palabra de Dios. No dice la Biblia que los agarres a bibliazos, Lo que está diciendo en realidad es que tú no tienes poder de convertir a nadie. No dice ve y convierte a los demás, no dice ve y transforma el corazón, solamente siembra el evangelio. Eso es todo lo que dice. Ahora, ese es parte del fruto que yo pueda también sembrar. Y lo que nosotros vamos a hacer es escuchar la palabra de Dios y dejar que la semilla haga su trabajo, porque hemos sido llamados a compartir el evangelio, hemos sido llamados a confiar en este poderoso mensaje, hemos sido llamados a creer que la Biblia dice que la semilla da fruto a 100, a 60, a 30. La palabra de Dios tiene semilla que da fruto a su tiempo y se multiplica. Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad de multiplicarnos predicando la palabra de Dios, pero también cultivando aquello que ya ha sido plantado. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y por último, mira lo que dice, no lo tienes ahí, pero Romanos 10, pero verso 14 y 15.
¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian el evangelio del bien. Cuán hermoso es eso. Y yo te voy a decir una cosa, la realidad es que lo más hermoso que puede hacer es ser transformado por la palabra de Dios y que el Señor te use para sí mismo tú transformar a alguien, producto de que tú esparzas la semilla. Y esto me recuerda a Carlos y Carolina, hermanos colombianos que Dios les ha llamado a compartir semilla, que Dios les ha llamado a sembrar, que han sido diligentes, ya han escuchado y dejado que Dios transforme su corazón, y ahora mismo Dios les está llamando. Y Dios les está llamando a que hagan una obra que además, ¿te acuerdas que Abraham fue llamado y 25 años esperó? Casi Carlos y Carolina han esperado una década y han sido diligentes y han sabido esperar. Pero lo que yo quiero preguntarles para que ellos nos puedan contar es, ok, entonces el Señor los llamó a Cartagena. ¿Y por qué Cartagena? Bueno, Cartagena, hace 13 años, ahí por el 2011, el Señor me venía inquietando acerca de servirle a Él tiempo completo. Y llevaba 18 meses sin trabajo y estaba buscando a Dios intensamente para qué es lo que Dios quería para mi vida. A ese tiempo conocíamos a Pastor Santiago y su esposa Paula, Santiago Min y Paula, y éramos parte de un grupo pequeño que nos reuníamos unas 15 familias a estudiar la palabra y a compartir los viernes en la noche. Y en octubre del 2012, ellos vienen a nosotros y nos comunican de qué cosas lindas y espectaculares estaba haciendo Dios en la isla de Tierra Bomba, una isla cerca de Cartagena, Colombia, y que el Señor les estaba llamando a plantar una iglesia en Cartagena y que ellos iban a mudar. 2 meses después, en diciembre del 2012, hace 11 años y medio, el Señor a través de su escritura me muestra que la cosecha es mucha en Cartagena y que los obreros son pocos. Y eso es como que Dios, escuchaba yo, Dios preguntando, ¿a quién enviamos a Cartagena? ¿Quién irá por nosotros a Cartagena? Y entendiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida, la transformación que Dios había hecho en mi vida, pues cómo le podía responder yo a Dios de una manera diferente a, pues yo voy. Y entonces pues tenía esta cosa en mi corazón y yo tenía que contarle a mi esposa. A ver, tengo esta pregunta porque entonces Dios llama a tu corazón y tú llegas a donde Caro y entonces le dices, Carolina, el Señor me está llamando a Cartagena, nos vamos mañana. ¿Qué pasó cuando llegó Carlos? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó contigo, Caro? Yo le dije que a mi Dios no me había llamado. Entonces pues que no, que mi prioridad ahorita y lo que Dios nos ha revelado era que nuestros hijos se iban a graduar del colegio de Calvary y faltaban 3 años y medio. Entonces pasan esos 3 años y medio, él entendió eso y me vuelve a preguntar, bueno, se graduó el menor, entonces ya nos podemos ir para Cartagena. Entonces le digo, pues Dios todavía no me ha mostrado que me llama para Cartagena. Entonces yo le dije, pero pues si tú te quieres ir, pues yo te acompaño, o sea, yo voy contigo porque yo no me voy a quedar acá, yo te sigo. En todo caso, pues no era como que yo estuviera convencida de que era el llamado para mi vida. Entonces Carlos busca a un pastor en Calvary con su esposa y buscamos consejería. Y el pastor enfatiza mucho en la importancia de que yo tengo que tener parte en esta decisión y que Dios tenía que mostrarme también a mí cuál era mi propósito. Porque si simplemente seguía a Carlos, que además ya había seguido a Estados Unidos, y el matrimonio llegaba a algún conflicto fuerte, podíamos entrar en una crisis matrimonial. Entonces era importante que yo también encontrara ese propósito en mi vida a través de esta misión. Entonces él me manda la tarea, yo voy, discuto con Dios, hablo, oro, busco y Dios me revela en Salmos un verso donde me dice que me va a dar mis sueños. En ese momento mis sueños frustrados, digamos, era mi carrera. Entonces Dios me abre las puertas inmediatamente y encuentro un trabajo
donde puedo aplicar mi carrera, estudiar todo lo que me gusta, trabajar en lo que me gusta, toda esa experiencia, la parte laboral y algo que me apasiona. Entonces, llevo 7 años en esas, pero hace 2 años Dios también me ha revelado que Él me iba a preparar en eso que me apasiona para sacarme de ahí eventualmente y llevarlo al ministerio a aplicar todo ese conocimiento. Y fue cuando hace 2 años me di cuenta y Dios me reveló que sí, que ya tenía una experiencia, que ya tenía, digamos, un conocimiento y que ya está también lista para ir al ministerio entendiendo las necesidades que tenía Cartagena. Wow. Y Dios en definitiva es un Dios de orden. Dios no va a llamar a un matrimonio en el ministerio destruyéndolo, ¿no? Entonces Dios no iba a tomar a Carlos y dejando a Carolina atrás o sin un llamado a Carolina, y entonces Dios iba a hacer su obra perfecta, y como vemos en la Biblia también que les manda de 2 en 2, y me encanta. Entonces ahora se van, ¿y qué van a hacer allá? Bueno, lo que vamos a hacer, así como hablabas ahora de esparcir la semilla del mensaje, cosechar lo que Dios está haciendo, vamos a ir a seguir apoyando, ensanchando lo que Dios está haciendo y ha venido haciendo por mucho tiempo en Cartagena, en Tierra Bomba y sus alrededores. Entonces vamos a estar eso, sembrando, continuando con la siembra y la esparcir del mensaje del Evangelio. Vamos a estar cosechando, cuidando esa palabra, y en realidad ya a lo que significa eso en el día a día, Caro, cuéntanos un poquito. Vamos a estar apoyando operacionalmente y ministerialmente. Operacionalmente porque Cartagena tiene una iglesia y Tierra Bomba tiene otra. Hay un colegio en Cartagena, hay un colegio en Tierra Bomba y además hay un restaurante con librería. Entonces el pastor fundador con su esposa estuvieron 10 años y medio, Santiago Amin y Paula Amin, y volvieron a Fort Lauderdale en diciembre. Entonces ahorita está esa necesidad operacionalmente para manejar todas estas diferentes organizaciones. Y además ministerialmente vamos a apoyar al nuevo pastor, Tim Mallory, Carlos va a seguir liderando el grupo de hombres que ha venido liderando virtualmente y ahora liderará en persona. Vamos a estar liderando el grupo de parejas matrimoniales y trayendo el programa de crianza y todos los programas de discipulado que manejamos aquí. Ahora entiendo que si bien es cierto cuando el Señor llama y cuando el Señor, en este caso en particular, y me acuerdo en caso mío también, nos toma de un lugar para ponernos en otro, dejando las cosas que habíamos hecho, y ustedes dejan todo lo que hacían en el mundo secular para irse a apoyar la iglesia. La pregunta es, ¿quién les va a apoyar? ¿Quién les apoya? ¿Cómo está esto? Sí, con respecto a nuestro sustento, digamos, déjenme darles un contexto y ya los detalles. El contexto es, llevamos 27 años aquí. El 1 de julio nos mudamos para Cartagena, que es el sitio donde el Señor nos ha llamado. Hemos renunciado yo a mi trabajo en Microsoft, mi esposa renunciará a su trabajo en American Express, y efectivamente, ¿de qué vamos a vivir? Confiamos que el Señor nos ha llamado y que en ese llamamiento Él va a proveer. Providencialmente, hoy leía un mensaje que decía que las misiones se logran a través de las personas, la rodilla de las personas que oran, las manos de las personas que dan, los pies de las personas que van y las iglesias que envían. Calvary Fort Lauderdale nos está enviando, la iglesia es responsable o nos está proveyendo, Dios nos está proveyendo a través de la iglesia por el 15% de nuestro sustento mensual, y el restante 85% es proveído por Dios a través de personas como ustedes, como nosotros, a las cuales Dios ha puesto en su corazón que sean partícipes de lo que Él está haciendo en Cartagena a través de su generosidad. Entonces, ese restante, en este momento nosotros tenemos 67% de nuestro sustento el Señor ha proveído, y el restante 33% pues el Señor proveerá. Eso es más o menos, o no más o menos, exactamente son 50 personas o 50 familias que decidan aportar a lo que el Señor está haciendo en Cartagena a través de participar en la misión, $25 mensuales. Amén. Entonces, bueno, nosotros precisamente pues estamos aquí invitándolos a que sean parte de lo que Dios está haciendo allá. Les invitamos a que sean parte de
lo fenomenal y lo que Dios está haciendo, que sean parte a través de sus oraciones, y si el Señor pone en su corazón también esa parte financiera, que gloria a Dios por eso. Amén. Los invitamos a que vayan con nosotros a Cartagena. Pues déjame extenderles esta invitación para los que están aquí en dos cosas. Una, que por favor estiremos nuestra mano para poder orar por Carlos y Carolina. Y la segunda es, saliendo de aquí, van a encontrarse que está el salón que nosotros le llamamos Overflow o el Fellowship Hall. Ellos tienen ahí una mesa y te pueden dar mucho más detalles. Si tienes preguntas, puedes ir un poquito más a fondo y puedes literal tomar un tiempo para poder hablar con ellos y ver de qué manera el Señor te mueve a eso. Así que ayúdame estirando tu mano. Tomemos este tiempo para orar por Carlos y Carolina y que el Señor sea guardando y cuidando. Padre amado, venimos en el nombre de Jesús y damos gracias por lo que tú has hecho en Carlos y Carolina en estos 10 años o un poco más, Señor. Has trabajado con ellos en tu tiempo, no has tenido prisa, has sido tan misericordioso y tan bueno en sostenerles, no solamente antes, pero también ahora, y lo harás en el futuro, porque tú nunca cambias. Porque tu palabra dice que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Entonces, Señor, confiamos en que tú les vas a guiar. Oramos para que tú les uses en gran manera. Te pedimos, Señor, que los guardes en su salida y que ellos sean de gran bendición para que todos aquellos en Cartagena y en Tierra Bomba puedan ser impactados por tu palabra a través de la predicación del Evangelio en estos dos hermanos a los cuales amamos. Gracias, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gracias, Dios les bendiga. Pues ahí ahorita los encontramos. Bien, vamos entonces a la última parte de nuestra noche. Lo que quiero es simplemente que meditemos juntos y que podamos hacerlo a través de una pregunta que yo quiero hacer a todos. Y la pregunta es, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Tienes un corazón sensible a la palabra de Dios? ¿Estás buscando solución en otro lado? ¿Estás entendiendo, recibiendo y aplicando la palabra de Dios? ¿Estás siendo agradable a lo que Dios quiere? ¿Tienes un corazón fértil y fiel al Señor? Porque esta Biblia es el semillero. Aquí está la palabra de Dios y aquí está la semilla, y de ti dependerá si la semilla en verdad la recibe tu corazón para que haga todo aquello para lo cual Dios la ha dejado. Así que quiero en este momento que tomemos un tiempo de oración, pero te quiero preguntar si estás tú hoy aquí y has estado con afán, has estado en realidad huyendo del Señor y tratando de hacer tu voluntad, y has estado angustiado, has estado desanimado, no has permitido que Dios te pruebe porque no te gusta sufrir o no te gustan las pruebas, pero Dios tiene un propósito. Si tu corazón está desanimado o has estado rebelde al Señor, yo solamente te quiero pedir que reconsideres en este momento, porque vamos a tener comunión y lo que quiero es que sepas bien lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. La palabra dice que de tal manera Dios te amó. Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y perderse significa literalmente no estés haciendo las cosas fuera del origen, no estés buscando en los lugares que no hay, no busques identidad en donde nunca la vas a encontrar, no estés tratando de huirle a Dios, porque entonces permanecerás perdido. Y lo que Dios no quiere es dejarte como estás, porque te ama y quiere que estés con Él y que pases vida eterna. La pregunta es que tú y yo no sabemos dónde vamos a estar mañana, ni tenemos la garantía, a menos que hayamos recibido al Señor y que hayamos abierto nuestro corazón y que le hayamos pedido que nos cambie. En sí, lo que quiero decirte es que si hay algo que no ha sido agradable a Dios, hoy es el momento de arrepentirte. Que mientras los muchachos cantan una canción, tú tomes tiempo para ponerte a cuentas con Dios. Aquí lo mismo online. Toma este tiempo para poder resolver esto con Dios y que hables con Él y decirle: Dios, perdóname, soy pecador y me arrepiento de lo que he hecho con mi vida, porque ha sido solamente hacerme daño y alejarme de ti. Pero reconozco la obra de la cruz del Calvario en la cual tú pagaste por mí. Y solo imagínate esto: su amor y su justicia están reflejadas en la cruz.
Y lo que Cristo Jesús hizo fue solamente en amor un intercambio divino. Para poder entrar en el cielo, tú y yo necesitamos ser justos y no tenemos justicia alguna. Sin embargo, Dios ha entregado su justicia para que tú le entregues tu pecado. Y ese intercambio lo ha ofrecido por amor. Ese es el precio que Él ha pagado y ha dicho: consumado es. He pagado por completo. Ya no necesitas buscar aprobación en nadie, ya no necesitas buscar en cómo tratar de agradar a nadie, ya no necesitas pensar en que no eres importante, en que no eres suficiente, en que no vales nada. Dios te ama y ha entregado a su Hijo por ti. Tú eres valioso para Dios, tú eres valiosa para Dios. Solo Dios requiere de ti arrepentimiento y el perdón de pecados. Toma este tiempo porque vamos a tener comunión y yo no quiero que pasen los hermanos la charola por cada uno de ustedes y que tradicionalmente tomas los elementos y ya cuando tú no te has arrepentido y no has discernido bien lo que estás haciendo. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 que si tú no disciernes lo que estás haciendo con la cena del Señor, solo coges juicio para tu vida. Solamente toma un tiempo y arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Y cuando estés limpio y hayas hecho esto, ponte de pie y ven a buscar los elementos. No tomes el pan y no tomes el jugo de uva hasta que lo hagamos todos juntos como familia. Pero cuando estés listo, levántate y ven a tomar tus elementos. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero conocer. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. La noche en que el Señor iba a ser entregado, se sentó con los discípulos y en esa noche de Pascua, Él ya había anunciado que iba a morir y que sería entregado para pagar el precio. Y lo que el Señor les dice es algo que quiero que tú y yo podamos imaginar en este momento. El pago en esa cruz. Lo que Cristo Jesús hizo al ir a la cruz, en el momento en el que fue azotado con un látigo, desgajada su piel, en el momento en el que Él fue escupido y fue arrancado las barbas, y en el momento en el que Él fue clavado en esa cruz, pero dijo pagado por completo. En el momento en el que tomemos el pan, imagínate
cuando lo vayas moliendo con tu molar, todo lo que pasó el Señor, y vayas recordando que eso es lo que tú costaste y lo que yo costé. Así que el Señor esa noche partió el pan, lo bendijo y le dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Toda vez que coman el pan, háganlo en memoria de mí. Comamos el pan juntos. Y de la misma manera también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tomemos, bebamos esta copa juntos y recordemos lo que el Señor derramó por nosotros. La palabra de Dios dice que todas las veces que nosotros comamos este pan y bebamos esta copa, proclamaremos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Así que gracias, Padre, por quien tú eres. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado sin merecerlo. Señor, ¿dónde estaría nuestra vida si no nos hubieras alcanzado? Gracias, Señor. Queremos amarte, adorarte, servirte y representarte en este mundo, Señor, pero necesitamos de tu Espíritu para hacerlo dignamente. Que no esté nada en nosotros, que podamos nosotros decrecer para que tú crezcas, Señor, y seas tú aquel que los demás vean en nosotros cuando se acerquen. Gracias por esta iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie y estira tus manos y dile al Señor: gracias, Jesús, soy libre en ti. Tengan buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Buenas noches.